Estás a punto de ver la perturbadora historia del profanador de tumbas ruso que aterrorizó a un pueblo entero con macabras muñecas. Bienvenidos, familia. Imagínate estar yendo al cementerio a visitar a un ser querido fallecido y al momento en el que llegas al lugar te das cuenta de que la tumba en donde se encontraba aquella persona ha sido profanada y no hay nada más que tierra, polvo, suciedad y vacío. Las tumbas y los cementerios son lugares que nos despiertan una sensación incómoda, donde la muerte se vuelve palpable y las sombras cobran vida. Son el lugar de innumerables almas perdidas y guardan secretos que ha perdurado a lo largo de los siglos. Estos lugares de descanso eterno se convierten en el epicentro del horror cuando la noche cae y las sombras se alzan. Son testigos silenciosos de tragedias pasadas y hogar de presencias inquietantes que desafían nuestra mente. Y es que el oficio de saqueadores de tumbas no tiene nada de reciente. De hecho, es casi tan antiguo como las primeras sociedades humanas. Una de las curiosidades del antiguo Egipto, por ejemplo, es que ya en ese entonces existían saqueadores de tumbas que estaban dispuestos hasta sacrificar su vida con tal de hacerse con algunas cosas de valor. Fue en las ciudades de Egipto donde nació este negocio y la cuestión no tiene nada de casual, puesto que la religión en el antiguo Egipto y la cultura de esta sociedad llevó a que muchos faraones construyeran las más grandes e imponentes tumbas conocidas hasta ahora. Las pirámides de Egipto. Pero para hablar de los saqueadores de tumbas en la actualidad, debemos primero hacer una distinción importante. Y es que en la actualidad hay dos clases de personas que practican este oficio. En primer lugar nos encontramos con los saqueadores de tumba ordinarios, esos que de forma particular se dedican a este oficio. Pero también podemos encontrarnos a bandas o grupos criminales organizados que se dedican a esto y que, dicho sea de paso, consiguen hacer de este oficio una cuestión muy rentable. Pero la historia que vas a escuchar a continuación te dejará pensando toda la noche. Esta es la historia que parecía ser una leyenda urbana, pero acabó siendo completamente real. Nos remontamos a Rusia, específicamente en la ciudad de Nizhny Novgorod, en donde llegaron muchas denuncias a la policía local por la desaparición de cuerpos de los cementerios sin dejar rastro alguno. La duda y el terror había llegado a los oídos de cada uno de los pobladores residentes de la ciudad, tanto así que ya nadie quería pasar por aquellos lugares debido a que no querían darse con la sorpresa de que el cuerpo de un ser querido ya no estaba ahí. La policía investigó e investigó, pero no consiguió dar con el paradero del autor. Según comentaron algunas de las personas del lugar que habían sido testigos, estos afirmaban que una persona de contextura delgada dejaba un coche marrón afuera del cementerio municipal e ingresaba al mismo de madrugada. Cuando se acercaron a ver qué pasaba, la persona encapuchada desaparecía rápidamente. Tal hecho fue escuchado por algunos de los medios de la prensa del país, por lo que decidieron preguntar al historiador que contaba con la fama de ser el experto en cementerios de la ciudad, Anatoly Moshvin, sobre aquella situación que estaban viviendo los ciudadanos. Este respondió indignado ante dicho hecho y esperaba que atrapen al sujeto. Tras esto pasaron los meses y meses, y todavía no se encontraba el autor de este acto delictivo, por lo que los policías locales idearon un plan para atraparlo con las manos en la masa, aunque lastimosamente no se lo pudo detener. El hecho dejó perplejo a toda la ciudad y ahí fue cuando los detectives se dieron cuenta de algo muy importante. Una de las personas que había ayudado en la investigación anteriormente. Así que decidieron optar por ponerle un ojo especial al mismísimo Anatoly. Este había publicado un artículo especial en donde nos mostraba su gusto especial por los muertos y todo lo que les rodea, por lo que inició el seguimiento que terminó delatando al culpable, el mismísimo historiador. Pero ¿por qué hizo esto y cómo lo atraparon e inculparon? Pues tampoco se tiene una historia clara a pesar de que esta haya sido declarada por parte de la policía local. Svetlana Kovilana, vocera oficial de los agentes de la ley de la ciudad rusa,
confirmó que el seguimiento al mismísimo Anatoly les dio su paradero en las noches donde realizaba la profanación de tumbas, y no solo esto, sino que llevaba los cadáveres a su casa. En uno de los diarios más leídos del país de Rusia y de la actualidad, se afirmaba que la detención y la culpabilidad de Anatoly quedaron claros luego de que este sea encontrado vagando a altas horas de la noche con una bolsa que contenía muchos huesos. Algo muy insólito. Finalmente, una publicación especializada en crónicas de delitos en la región escribió todo sobre la detención de Anatoly Mosbin, afirmando que este fue descubierto con las manos en la masa, luego de que los detectives que ya lo estaban siguiendo se adentrasen en su casa para hacerle algunas preguntas y terminasen encontrando los cuerpos ahí. Y es que agárrate muy bien porque ahora viene una de las partes más perturbadoras sobre este caso. Y es que justo en este momento hay que preguntarse algo. ¿Qué hacía Anatoly con los cuerpos que tenía en su casa? Pues aparentemente su pasión por los muertos lo llevó a un límite totalmente inesperado y mucho más oscuro. No solo los dejaba en su casa, sino que tenía hasta celebraciones con ellos. Mosbin, que es un lingüista que habla 13 idiomas y que es un total apasionado en lo que es la cultura del oculto, relató que cuando tenía 12 años, pasó frente a un cortejo fúnebre cuyos participantes lo obligaron a besar el rostro de una niña de 11 años muerta. Es aquí donde nació su interés por esto, y que podría haber desencadenado en el hecho delictivo. El diario The Mirror acotó que este hombre les puso nombres a los cadáveres momificados y organizó fiestas de cumpleaños para ellos, recopilando también información actualizada sobre las vidas de cada niña que había desenterrado, y había impreso instrucciones sobre cómo fabricar muñecas con restos humanos. Sí, tal cual y como te lo he contado. El plan de este señor era nada más ni nada menos que empezar con la fabricación de una serie de muñecas hechas con los restos humanos que encontraba en el cementerio. Una vez fue encerrado Anatoly, se le dispuso un juicio en la corte rusa frente a todos los familiares de las personas que este había agarrado como compañeros en su hogar, y es aquí en donde los mismos sintieron el verdadero terror, ya que en vez de estar arrepentido de sus actos, Mosbin se sintió feliz de lo que había realizado. 44 cuerpos de niñas de entre 3 y 12 años fueron las víctimas que admitió haber tenido entre sus filas, y un total de 150 tumbas fueron profanadas por él. Ustedes abandonaron a sus niñas en el frío. Yo las llevé a mi casa y les di cobijo. Fue lo último que dijo Anatoly en la corte a todos los que estaban presentes, dándole el motivo suficiente para declarar al señor Mosbin con esquizofrenia, siendo inimputable y enviándolo a una clínica psiquiátrica. Los familiares no se encontraban contentos con esta decisión, pero más no podían hacer. El culpable comentó en la corte también el motivo por el cual se llevaba estos cuerpos a su casa, confirmando que tenía la manera de devolverlos a la vida usando el poder de la ciencia y la magia. Entre una de sus declaraciones más terroríficas, este no veía los cuerpos que profanaba con algún tipo de atracción sexual, a pesar de que no podía tener hijos, sino miraba en el caso de las pequeñas estas como si fueran sus propias hijas a las que cantaba canciones, miraba con ellas dibujos animados y hasta les festejaba los cumpleaños, tratándolas como si fueran unas muñecas con algo de vida en su interior. Más de 10 años después de aquel 2011 en donde fue capturado, el miedo sigue latente en los ciudadanos, y es que el centro de rehabilitación mental en el que se encontraba sigue debatiendo la decisión de si lo mandan a su casa o seguir el tratamiento ahí o no. No puedo creer que vaya a tener libertad para ir donde quiera. Él dijo en la corte que volvería a sus chicas si alguna vez era liberado. Ni mi familia ni las familias del resto de sus víctimas va a poder dormir tranquilas si es liberado. Ese hombre merece cadena perpetua y un estricto control médico sin libertad de movimiento, afirmó Natalia Kardimova, la madre de una de las niñas que fallecieron y que Mosbin tuvo en su hogar durante casi 10 años. Pero ¿cuál será el destino del profesor Anatoly Mosbin? Pues por el momento el miedo sigue latente. Así que familia, si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo más como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.